Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Papito Dios, te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Padre, porque nosotros somos tus hijos amados, Señor. Y venimos en este momento a exaltar tu nombre, a colocarnos ante tu presencia, Señor. Venimos a decirte que tú eres grande, maravilloso, majestuoso, Papito Dios, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Venimos a reconocernos como tus hijos amados. Y venimos a que por favor tú nos permitas la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos oriente, nos guíe, nos dé su paz hermosa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que coloque palabras en nuestra boca para que nosotros podamos ser esos mensajeros de tu amor, y que el Espíritu Santo nos utilice para que tu palabra llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, porque anhelamos conocer más de ti. Anhelamos tu presencia amorosa, anhelamos saber más de tus misterios preciosos, para que podamos realmente comportarnos como esos verdaderos hijos tuyos y de esa manera hacerle frente a tantas dificultades que tenemos en nuestro diario vivir. Gracias, papá, por este día que tú nos das, por este momento oportuno para poder crecer en tu amor, Padre, porque cada día es una nueva oportunidad de crecer en tu amor. Te alabo y te bendigo, Señor, por lo hermoso que tú eres, porque tú haces cosas grandes y hermosas y majestuosas en nuestra vida. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros en la cruz y a quien reconocemos como nuestro Señor y Salvador personal. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por las dificultades incluso, Señor, porque a través de las dificultades nosotros crecemos. Nos damos cuenta que no es en nuestras fuerzas, sino es en las tuyas, Papito Dios, porque a veces es difícil, muy difícil, enfrentar situaciones complejas, pero tú eres realmente quien nos da las fuerzas para poder hacerle frente a las cosas. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Quiero que hoy hablemos un poquito sobre lo que a veces sucede en nuestras vidas, que a veces tenemos aprendizajes que no nos dejan realmente soltar o crecer en el amor del Señor. Son taras, tal vez, llamémoslo así, son situaciones de nuestro pasado o son situaciones de nuestras propias vidas que nos impiden realmente vivir esa condición de ser esos hijos de Dios y nos causa dificultad el morir. Entonces, para este momento les voy a contar una historia que es de Platón. Se llama La caverna de Platón. Es una historia, más o menos la voy a parafrasear. Hay más o menos unos 7 a 9 hombres en una caverna, desde muy pequeños. Siempre han estado en esa caverna amarrados y ellos tienen que estar visualizando unas imágenes específicas, más o menos durante unos 9 años, 10 años, 12 años, independiente del tiempo, bastantes años. Y entonces ellos van creciendo siempre viendo esas imágenes. Y esas imágenes a ellos pues los han condicionado a esas imágenes. Cuando ellos salen, ellos les muestran la realidad y les muestran el mundo. Pero ellos interpretan el mundo de acuerdo a lo que ellos fueron aprendiendo y a lo que ellos vieron en esa caverna. Y ellos no podían habituarse a lo que estaban viendo en esa nueva realidad. Y ellos no sabían cuál era su realidad. Y ellos consideraban lo que ellos habían aprendido en la caverna. Y esa paradoja de Platón, sucede lo mismo con nosotros cuando hemos tenido aprendizajes durante tantos años. Aprendizajes que no nos dejan realmente ver con los ojos espirituales lo que nosotros somos, lo que nosotros vivenciamos. Y entonces aparece la palabra tan hermosa cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero entonces no podemos ser libres porque todavía seguimos aferrados a muchos aprendizajes que tenemos en nuestras vidas, porque no hemos logrado cortar con tantas situaciones de nuestro pasado que realmente nos impiden tener esa naturaleza nueva en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, dice la palabra. Pero pareciera como que esa palabra no se hace en nosotros vida, sino que esa palabra es difícil de asumirla y a veces no sabemos por qué. Y son aprendizajes que tenemos, aprendizajes que a veces nos causa dificultad romper. En otras palabras, son los paradigmas que a veces son demasiado difíciles de uno poder verlos de otra manera diferente. Por eso se llama un paradigma, porque son principios que nos causan dificultad. Y es importante que esos principios los evaluemos y hagamos una lista de qué es lo que para mí es importante y relevante. Y en ocasiones tenemos que morir a todo ese tipo de cosas. Y entonces les estaba compartiendo que esos aprendizajes hacen que realmente nosotros no podamos vivenciar en plenitud lo que es la palabra del Dios. El primer mandamiento, con las últimas charlas que hemos tenido, para mí me han sido bien significativo, porque si dice amar a Dios sobre todas las cosas, resulta difícil, no es fácil. Si ese principio en la comunidad que tenemos que tener a Dios en nuestra mente y corazón, ese primer principio de santidad, creemos que es muy fácil y a veces lo tomamos de una manera muy light, como una manera muy suave, muy ligera, y resulta que no, eso es demasiado profundo, porque tener a Dios en nuestra mente y nuestro corazón implica ese primer principio de santidad, implica ese primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas demanda morir a muchas cosas, a nuestros aprendizajes y a esas situaciones de nuestros pasados, que incluso no hemos podido como soltar porque creemos que es una realidad y que esa es la verdad. Y la única verdad es que Dios es nuestro Padre. Pero para poder vivenciar esa realidad de ser hijos de Dios, pero para morir a esas realidades de nuestro pasado, tenemos que ser realmente muy enfáticos y hacer análisis de conciencia muy fuertes para saber qué es lo que está pasando en nosotros. Por ejemplo, la forma en que hablamos, la forma en que miramos, la forma en que condicionamos o acusamos a nuestros seres queridos, porque en ocasiones esos son cuestiones que vienen de nuestro pasado. La forma en que constantemente lanzamos palabras que no nos dejan crecer o palabras que son de maldición en nuestras vidas.
y fácilmente juzgamos a los demás, y son cuestiones que son aprendidas y no sabemos por qué lo hacemos, porque traemos esa herencia. Alguna vez hablábamos de dos tipos de herencia que tenemos: una herencia que es desde la parte biológica, otra herencia que es cultural, otra herencia que también tiene que ver con la parte de nuestro nacimiento, incluso de nuestros países, de donde somos nosotros, y son culturas, y nos han dado a nosotros unos aprendizajes que tenemos que morir a ellos, porque si no morimos a ellos no vamos a tener esa nueva naturaleza que Pablo constantemente nos lo expresa cuando él tuvo esos viajes, cuando leemos Hechos de los Apóstoles y esos viajes que tuvo a esos países extranjeros, y nosotros somos herencia de Pablo. Pero entonces lo importante aquí es cómo aprender a morir a tantas situaciones que no nos dejan realmente ser o estar en esa plenitud del Espíritu y aprender a vivir en plenitud la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo hacer para que realmente ese primer principio de santidad se haga vida entre nosotros? Ese primer principio de santidad, que tener a Dios en mi mente y en mi corazón, y como dice Pablo, estar en oración permanente. Para que eso se dé, hay que morir. Hay que morir a muchas situaciones de nuestro pasado. Por ejemplo, si nos podemos mirar el comportamiento de mi papá o de mi mamá, si empezamos a observar cómo eran ellos o cómo son ellos, nos damos cuenta que nosotros cargamos con lo mismo. Muchas veces hacemos lo mismo que ellos hicieron, y en ocasiones no son buenas cosas, sino en ocasiones lo que más recibimos y lo que más nos quedamos es desde lo negativo, desde sus actitudes, su forma de ver, su forma incluso de tomar los alimentos, incluso la forma en que hablan. Nosotros la heredamos, y hay que cortar con eso, porque si yo soy hijo de Dios y soy el hijo de Dios más amado, la naturaleza mía es diferente a la naturaleza que el mundo me ofrece, la naturaleza que mis padres biológicos me dieron. No es esa naturaleza. Mi nueva naturaleza es en Cristo Jesús. Mi nueva naturaleza es una investidura hermosa de saber que soy la hija y el hijo más amado de Dios, y que eso demanda una nueva cultura en mi Señor. En ocasiones cuando iba caminando en la calle, me daba cuenta de algo. Decía, bueno, si yo estoy en Cristo Jesús y si estoy sumergido en su presencia, en esa Shekinah, o sea que esta es la casa de Dios. Si yo voy a un cuarto, cualquiera, voy a un restaurante, por ejemplo, y si yo entro, digo, entré al restaurante del Señor. Y si yo entro a ese restaurante, ¿cómo debe ser mi mirada? ¿Cómo debe ser mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de dar las gracias? Tal vez tiene que ser de una manera muy particular, porque en la casa de mi Padre no hay pecado. Y entonces, ¿dónde es la casa de mi Padre? ¿Será que realmente tengo que morir para estar allá directamente en la casa de mi Padre? ¿O en donde yo estoy también está la casa de mi Padre? Pues resulta que sí. Cuando yo estoy en Cristo Jesús, todo resulta ser el país, el ambiente de mi Padre. Y si yo estoy sumergido en la presencia de Dios, demanda que yo no puedo ser grosero, que no puedo tener malos pensamientos, que no puedo tener una mala mirada, que en mi corazón siempre hay paz y siempre tiene que estar dada para el bienestar de los demás, que los demás se sientan a gusto con mi forma de ser, con mi forma de proceder y de pensar. Eso demanda necesariamente, como les decía, hacer un análisis de conciencia muy minucioso, muy exhaustivo de lo que yo traigo con mis padres, o de lo que yo traigo con mi cultura social, con mi cultura de país, porque a eso tengo que morir. Mi único país es Israel, porque yo hago parte ya del pueblo escogido de Dios, de ese nuevo linaje, como dice la palabra, porque cuando ya reconozco a mi Padre Dios como Padre, es porque el Espíritu Santo es el que me está guiando. Y si Él está guiando a mi espíritu para decir Abba Padre, o Papá lindo, Papito Dios precioso, es porque el Señor ya es mi Señor y yo ya lo reconocí como Señor y yo lo acepté en mi vida. Y eso quiere decir que mi naturaleza es completamente diferente a la que el mundo me ofreció y a la que el mundo me colocó. Mi naturaleza en Cristo Jesús es muy diferente a la que yo siempre estuve acostumbrado a tener, pero nosotros no lo creemos, porque definitivamente nos siguen gobernando esas viejas pasiones, nos siguen gobernando esos paradigmas que tenemos que romper en nuestras vidas.
tener ese nuevo paradigma de que soy un hijo de Dios, porque es el paradigma número 1 en mi vida, implica realmente, como les decía, el morir. Hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no muere, no nacemos. Y eso implica que esa semilla tiene que morir. Yo tengo que estar siempre mirándome y revisándome constantemente cuáles son esos apegos que tengo en mi vida, cuáles son esas tendencias ocultas que realmente me hace que realmente yo no pueda sentir la presencia de Dios. Incluso caigo en depresión porque siento que no fui amada, que no fui amado por Dios, por mi papá, porque mi papá tal vez se fue ausente en mi vida, porque tuve muchas situaciones de mi pasado, tal vez situaciones muy duras a nivel emocional, que tal vez fui abusada, que tal vez tuve mucho maltrato, mucho rechazo, me abandonaron. Y eso implica que eso lo sigo cargando, sigo llevando eso a cuestas, sigo teniendo situaciones incluso hasta con los profesores de mi colegio. Los recuerdo, educadores, recuerdo incluso también compañeros míos, hermanos míos que me hicieron daño, y los sigo cargando en mi vida. Y eso no puede ser así, porque si eso lo sigo cargando, no voy a vivir en plenitud esa presencia viva de Dios. Y para vivir esa presencia de Dios implica, como lo he repetido, morir. Y tenemos que estar muriendo a muchas cosas, morir incluso a nuestro esposo y a nuestra esposa, morir a nuestros hijos porque los volvemos ídolos, morir incluso al país donde estamos viviendo porque también lo convertimos en un ídolo. Todos son ídolos, todo lo convertimos en ídolos, y eso es lo que nos impide realmente vivir en plenitud de esa condición de ser hijos de Dios. Cuando yo escucho la vida de los santos, yo me sorprendo mucho y me cuestiona mucho mi vida. Y digo, ¿cómo estoy de lejos de ti, Papá Dios? ¿Cómo estoy de lejos, Señor? Cuando estos santos todo el santísimo tiempo estaban en ti. Estos santos, ¿cómo ellos tenían en su mente, en su corazón, tu presencia plena y viva? Esos santos realmente vivían toda su vida para ti. Incluso sufrían mucho, muchos santos sufrieron, muchos. Si ustedes se ponen a mirar la vida de los santos, no fue nada fácil. Y nosotros siempre queremos una zona de confort, queremos vivir simplemente como el hecho de decir, yo quiero la felicidad, si tengo dinero voy a ser feliz, si estoy en tal sitio voy a estar feliz, si vivo con tal persona voy a estar feliz. Y a veces eso se convierte en otro paradigma, en una mentira, en un engaño. La verdadera felicidad solamente la encontramos en Cristo Jesús, no hay otra felicidad. La verdadera felicidad la encontramos cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, no hay otra felicidad, no hay más felicidades. La felicidad no es que esté la persona que estuvo conmigo durante tanto tiempo, no, esa no, eso son cosas relativas. No estoy queriendo decir que tengamos que vivir apartados, completamente no poder vivir con otras personas y que tengamos que volvernos unos ermitaños, posiblemente irnos hacia el monte y vivir por allá en el monte. No, implica que realmente cuando yo empiezo a morir a tantas cosas, a tantas situaciones, hasta a nuestros trabajos, morir a nuestros trabajos, el hecho de no estar como pensando que la felicidad mía está en el hecho de recibir el dinero mensualmente o quincenalmente, que la felicidad plena mía es conseguir un nuevo trabajo. No, es que allí no está la felicidad. Mi felicidad depende de la relación que yo tenga con mi Padre Dios. En la medida que yo esté más sumergido en su presencia, cuando yo esté plenamente allí, en ese Shekinah precioso, es cuando realmente puedo decir, sí soy feliz, porque el Espíritu Santo está en mi vida y mi cuerpo es templo precioso del Espíritu de amor. Cuando eso se da, puedo experimentar la presencia viva de Dios. Pero eso implica el morir. Entonces, ese examen de conciencia que tenemos que hacer para poder vivir en Cristo Jesús, vivir mi condición amada de ser hijo de Dios, implica decirle a mi papá y a mi mamá: no más. Los amo profundamente en el amor del Señor, pero ya no quiero vivir como ustedes vivían. Ya no quiero hablar como ustedes hablaban, porque ahora yo hablo de manera diferente. Porque ahora yo me río de manera diferente, porque ahora yo pienso de manera diferente, porque todo mi ser, mi pensamiento, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo está entregado plenamente a mi Padre. Y si mi Padre es mi Padre, tengo su herencia, tengo todo su comportamiento y debo comportarme como Él es. ¿Y cómo se comporta Él? Con amor, con alegría,
con misericordia, con compasión, viendo a los demás como mis hermanos, independientemente si están haciendo daño, si están comportándose como se comporten. Tener esa naturaleza de Cristo Jesús en mi vida, de mi Padre Dios en mi vida, del Espíritu Santo en mi vida plena, implica que yo ya soy atrás y ellos están adelante. Que yo no soy el que va a estar simplemente tratando de que lo identifiquen y que lo vean, sino que a quien deben ver es a Él. Y ya empiezo realmente a tenerlo plenamente en mi mente, en mi corazón. Cuando hablaba de esos principios de santidad que nosotros en la comunidad los tenemos como fundamento, cuando yo los leía y los estudiaba, veía que eso era como muy sencillo y resulta que no es fácil. No es fácil porque siempre el mundo nos está seduciendo y nos está tratando de quitar esa identidad como hijos de Dios amados. Y eso es una lucha constante, una lucha permanente, una lucha que vale, como dice Pablo, la verdadera batalla, la verdadera lucha, la verdadera carrera. Y la verdadera carrera es el abandono pleno en Dios. Pablo, cuando uno estudia Hechos de los Apóstoles, me fascina leer Hechos de los Apóstoles, aunque teológicamente uno puede ver que no hay esa profundidad como Romanos, como Eclesiastés, como todo lo que Pablo hacía en las cartas, como Pedro, por ejemplo, escribe en sus cartas, como Juan escribe en sus cartas, en los evangelios. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, ve el comportamiento de Pablo y uno se da cuenta que Pablo está plenamente entregado a Dios, que no le importa que lo crucifiquen, que no le importa que lo encarcelen, que no le importa que le tiren piedras, porque a él muchas veces lo persiguieron, lo sacaban de los sitios por él predicar la palabra, y él solamente se dedicaba plenamente a exponer la verdad, el nuevo mensaje de salvación, que mi Jesús es el Mesías y que nosotros somos los hijos más amados porque tenemos un Padre amoroso y que tenemos que amarnos. Esos son los principios y a él no le importaba porque él murió a muchas cosas. Y si ustedes se ponen a leer Romanos 8, por ejemplo, Romanos 7, él empieza a hablar de la ley, incluso murió a esa condición de aprendizaje de lo que él era como ese judío, como ese fariseo que era radical. Él murió a esa condición porque ahora tenía una nueva naturaleza, y una nueva naturaleza que la proporciona mi Padre Dios. Esa nueva naturaleza la tienes tú y la tengo yo. Si tú estás escuchando este mensaje, si tú estás en este momento reunido en la comunidad, es porque Dios, mi papá, te llamó en este momento para decirte que tú tienes una nueva naturaleza y que no puedes comportarte como te comportabas antes, que tienes que dejar ya de irrespetar tal vez con tus malos pensamientos a esa persona que te hizo daño, que puede ser tu esposo, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, que tienes que romper con eso y que ahora tu nueva naturaleza implica vivir plenamente en el amor, en la confianza en Dios, que si tú estás pasando por situaciones económicas difíciles tal vez, situaciones de soledad tal vez porque no está esa persona, que tienes que morir a eso, porque esa nueva naturaleza de Cristo Jesús, esa nueva naturaleza mi Padre Dios como Padre, de ese sumergido plenamente en su presencia, estar viviendo en su presencia, implica que ya no somos los mismos. Ya tenemos otra naturaleza, si tú no la quieras aceptar, pero tú ya tienes otra naturaleza, que tú no quieras realmente de pronto que el mundo te distrae, posiblemente porque no tienes dinero, porque tienes que trabajar en algo que no te gusta posiblemente, pero ya tienes otra nueva naturaleza y esa nueva naturaleza te está implicando cambios, te está implicando que tienes que levantarte a leer la palabra, te está implicando que tienes que orar constantemente, porque si ya no lo aguantas, no lo soportas, tu nueva naturaleza te clama constantemente la búsqueda de Dios como Padre. Esa nueva naturaleza hace que tú realmente empieces ya a romper con tantos principios que no te dejaban crecer. Sí, sobre todo, te empieza a dar revelación de pecado. Te empieza a dar revelación de que si tú realmente no aceptas a tu papá Dios como papá, es porque hay pecado en ti, un pecado oculto que no te deja estar en paz.
¿Cuál es tu naturaleza? ¿Realmente es Dios tu verdadera naturaleza? Claro que sí. Entonces otra vez vuelve la pregunta: ¿a qué debes romper de tu pasado? Te propongo un ejercicio bonito. Es un ejercicio que allí en tu cuaderno de la misericordia empieces a mirar un poco cuál es la herencia de tu papá y la herencia de tu mamá, y cuál es la herencia de tu país. Por ejemplo, si nos ponemos a mirar, aquí en nuestro país hay varias culturas. En las diferentes regiones hay formas diferentes de comportarnos. ¿Esa herencia está muy marcada en mí? ¿A qué debo morir? La herencia de mi papá, no solamente en lo físico, estoy hablando en lo comportamental. ¿Qué debo morir y qué debo mantener? La herencia de mi mamá, ¿a qué debo morir? No por rechazarla. No es por rechazarla, porque no estamos haciendo eso. Ni es para, al contrario, hay que bendecir a nuestros padres. Cuarto mandamiento, para honrar a nuestros padres. Pero sí es empezar a romper con esos aprendizajes que no me están dejando ser libre. Y lo más importante, si ya tenemos esas 3 tareas, hay una cuarta. Y la cuarta es mirar qué pecado todavía sigue manifestándose en mi vida. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado me está impidiendo vivir mi condición de ser hijo de Dios? ¿Qué pecado? Porque hay pecado oculto. ¿Y qué es un pecado oculto? Un pecado que es esas pequeñas deslices, como decíamos en un programa con mi esposa, esas pequeñas zorras que dañan el viñedo en flor, que se comen el viñedo en flor. Esas pequeñas deslices de nuestras vidas que hace que realmente nosotros no podamos estar en esa nueva cultura, en esa nueva tendencia en nuestras vidas, en esa nueva naturaleza nuestra. Son pequeñas deslices como por ejemplo el hecho de la murmuración, el hecho del chisme, el hablar mal, el dedicarnos a ver cosas que no debemos ver, el hecho de tal vez la misma comida se nos convierte en un deleite, el no ser juiciosos y organizados con el dinero, el no hacer obras de caridad, el dedicarnos simplemente a pensar en nosotros mismos y no en los demás, el no perdonar es pecado oculto, el tener un odio, un rencor hacia alguien. ¿Y cómo lo detectas? Cuando te hablan de ese alguien y tú sientes como un malestar en tu interior, cuando tú sabes de algo y sientes envidia, es pecado oculto. Y no ver otros pecados que perfectamente los 10 mandamientos nos lo ofrecen. Y son los mandamientos, desde allí es donde tenemos que hacer ese examen de conciencia e ir a empezar a morir. Esa es como la cuarta tarea. Y la repito. Primera, hacer en el diario de la misericordia, en nuestro cuaderno de la misericordia, un examen de conciencia pleno, y decir, déjame ver qué paradigmas o principios o enseñanzas tengo de mi papá, completamente como su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma inclusive de comer, su forma de pensar posiblemente. Luego retomo a mi mamá, y si no estuvo en mi vida, pues aún así, obvio que eso implica que hay dolor por el abandono. El comportamiento de mi papá y mi mamá, ¿qué hicieron en mi vida? ¿Qué afectaron en mi vida? Luego hago un análisis de mi país. ¿Qué influencia tengo yo de mi país? Por ejemplo, como colombiano, pues hay una tendencia en mí. Y más si yo vengo de alguna región de Colombia, pues tengo una tendencia. ¿Eso me está impidiendo mi acercamiento con Dios? Y el último examen, como les decía, ese cuarto es el pecado oculto. En mi comportamiento, en mi herencia, en mis situaciones que yo tuve en mi vida personal, en los maltratos que tuve, en el rechazo que tuve, en el abuso que tuve, en todas las situaciones que se dieron, el bullying. Tal vez si yo fui víctima de bullying, se quedó algún pecado en mi vida y tengo que analizarlo, porque hay que morir plenamente. Tenemos que morir para vivir. ¿Qué me impide realmente el hecho de estar conociendo la palabra? ¿Por qué me da tanta pereza estudiar la palabra?
porque me da pereza orar. ¿Qué me impide orar? Para mí es más fácil hacer un rosario de la misericordia, por ejemplo, una coronilla de la misericordia en vez de orar. Me causa dificultad. Pero yo sí te digo, y es una herramienta valiosísima, que en la medida que tú leas la palabra, así no la entiendas, y en la medida que te habitúes a leer la palabra, la oración fluye. La oración fluye. Y empiezas tú con el anhelo de orar. Y cuando tú empiezas a leer la palabra de manera sistemática, como bien lo decía Mónica, leer 8 capítulos diarios, que es harto, empiezas tú a tener el hábito y el deseo de leer, que si tú tienes un tiempo libre, no te dediques a hacer bobadas, ni a perder tu tiempo. Dedícate a escuchar historias de santos, las predicaciones de esos santos hombres de Dios, esas mujeres preciosas, las historias de ellos, las revelaciones de personas santas, no de cualquier persona, porque tampoco uno debe cuidarse de qué es lo que uno va a aprender. Y en la medida que tú cada vez vayas escuchando eso, te vas nutriendo y vas empezando a sentir en tu interior un anhelo, y es un gusto por conocer las cosas santas, una curiosidad santa, preciosa. Ya deja de ver, por ejemplo, situaciones de nueva era, de situaciones que el mundo se va a acabar o no se va a acabar. Eso, ¿a mí qué me importa eso? Es que lo que me debe interesar a mí es mi salvación. Lo que a mí me debe importar es buscar cómo yo estoy en santidad y cómo si yo estoy siendo realmente ese mensajero del amor de Dios a mi familia. Eso es lo importante. Y empezar a romper con todas esas cosas que me impiden realmente ser ese verdadero hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Y tú eres una hija de Dios y un hijo de Dios. ¿Qué me está impidiendo vivir esa naturaleza? ¿Qué me está impidiendo sentirlo en plenitud? ¿Por qué tanto dolor en mi corazón todavía? ¿Por qué no lo vivo? A veces vivo dependiendo de la casa, vivo dependiendo de un carro, imagínate. Vivo dependiendo porque mi esposo o mi esposa no están. Y eso no está bien. El examen de conciencia implica de igual manera, si quiero colocar una tarea quinta, para ser mucho más exigente, revisar mi vida a la luz de los mandamientos. A la luz de los mandamientos. Cada uno de ellos. Si me los sé de memoria, los conozco, sé cuáles son los mandamientos de la ley de Dios. Yo como cristiano que soy, como hijo de Dios que soy, yo como persona que busco la verdad, conozco la ley, la conozco, sé realmente lo que dice cada uno de sus mandamientos del amor de Dios. Si no lo sabes, estúdialos en Éxodo capítulo 20. Estúdialos en Éxodo detalladamente. Y te das cuenta que el segundo mandamiento no es lo que nos han enseñado. El segundo mandamiento es mucho más extenso. Y cuando empiezas a hacer ese examen de conciencia, empiezas a darte cuenta que hay tendencias en ti que tienes que ir quitando diariamente. Me sorprendió mucho cómo el padre Roberto Mena, en un mensaje que envió, me gustó, decía: si estamos en Cuaresma, 40 días en el desierto, ¿por qué no vamos sacando diariamente algo que nos sobre de nuestra casa, que la estamos cargando por muchos años? Y si eso se está dando, ¿por qué no lo hacemos con nuestra propia vida? Y vamos sacando diariamente algo que nos impide o que no nos deja ser esos verdaderos hijos de Dios. Y lo sacando, limpiando, purificando. Y si vamos sacando, imagínense si lo hacemos físicamente, en 40 días hemos sacado 40 cosas diariamente que hemos venido acumulando por tantos años, creyendo que nos van a servir de aquí a 20 años, imagínense. De igual sucede a nivel espiritual.
A veces cargamos con tantas cosas, inclusive con ropa, inclusive con cosas que huelen hasta feo, inclusive cosas que son horribles y feas. Si ves, cargamos con cosas que son unos apegos, que porque era de mi mamá, de mi bisabuela. Impresionante. Y cargamos con situaciones ahora, que si mi esposo me hizo y sigo cargando con eso, que si mi esposa me hizo, que si mis hijos me hicieron, que si mi mamá, que si mi hermano, que si mi tía, mi abuelo me hizo, y cargamos con eso, con una cantidad de cosas inútiles, porque vivimos dependientes, cuando tenemos que ser libres de equipaje, ligeros de equipaje. A veces cuando veo la cultura de los japoneses, me sorprende mucho sus casas. Si ustedes ven una película japonesa, se dan cuenta que primero viven en un lugar súper pequeño, y ellos miden no por metro cuadrado como nosotros, sino viven por centímetro cuadrado, porque es todo muy pequeño, y curiosamente tienen lo esencial, no tienen más, y viven en una armonía impresionante. Y claro que ellos tienen un índice también de suicidio tremendo, porque ellos no creen en Jesucristo ni en el Señor porque no lo conocen, pero nos dan una enseñanza a su cultura, y es el hecho de vivir con lo esencial. Pero la verdad cargamos hasta con un tornillito, ¿sí vamos a entender? Con algo tan inútil, pero tan inútil, que si quisiéramos dejar otra quinta, sexta tarea, podemos mirar qué hay en nuestro alrededor que nos está sobrando. Nos volvemos mini acumuladores. ¿Sí han visto esas películas que actualmente están como de moda con respecto a los acumuladores? ¿De qué tú estás acumulando? ¿Te has vuelto un acumulador o una acumuladora? ¿Qué cargas en tu vida que no eres capaz de soltar? Dios mío, mira a tu alrededor, por ejemplo. Mira, es un paneo, así se llama cuando uno está filmando. Así lentamente a tu alrededor, mira qué estás teniendo allí, que estás llevando por tantos años, y lo has convertido en un ídolo. Y acordémonos cómo uno sabe que es un ídolo. Es fácil detectar que es un ídolo. Cuando te hablan de algo, cuando te toman algo, cuando te dan alguna cosa o te dicen algo y a ti te duele. Lo que a ti te duela es porque es ídolo. Si una puerta incluso, también lo volvemos ídolo. No, es que si nos viéramos, hay una cantidad de cosas, y todo eso nos impide ser ligeros, completamente libres, para poder sentir esa plenitud de la presencia de Dios. El tema de lo que hemos estado hablando es cómo yo vivir mi condición de ser hijo de Dios o hija de Dios, pero no el hijo de Dios o hija de Dios común, sino el hijo de Dios y la hija de Dios más amada, más consentida y más mimada, independientemente de las situaciones que tengamos. A veces esperamos un gran milagro de Dios, lo esperamos, y le pedimos a Él de rodillas, suplicándole el milagro, que nuestros hijos se conviertan, que dejen su vida, en la vida que están llevando, nuestros esposos que tengan realmente una conversión plena, y le suplicamos a Él constantemente. ¿Y sabes qué nos impide? Nos impide esa coraza que tenemos, como esos guerreros de la media se me olvidó la época histórica, cuando andaban con esas corazas impresionantes y esas armaduras. ¿Qué nos impide? El pecado. ¿Qué nos impide? Los apegos. ¿Qué nos impide? Los paradigmas. Porque cuando uno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. ¿Qué armadura tienes en tu vida? ¿De qué no te pueden hablar? Porque cada vez que te hablan de eso te pones tú como un gato panza arriba, como dice una canción que algún día me gustaría que la escucharan. Hombre de porcelana se llama así esa canción, Hombre de porcelana. Una canción viejita, creo que es de unos cantantes españoles, se llama Hombre de porcelana, búscala y escúchala. Que te pones a veces gato panza arriba. Esos son los apegos, que no te pueden hablar de alguna situación porque entonces te pones
la dignidad tuya se ve menoscabada, te sientes tocado, y esos son ídolos. Acuérdate que hay que morir para vivir, y en la cruz es donde morimos completamente. Cuando recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que me sorprendió mucho al escuchar el relato de Catalina de Emmerich, cuando mi Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, en el Huerto de los Olivos, y Él dijo: aparte de mí esta copa. Y uno generalmente siempre piensa que la copa es que lo van a crucificar o lo van a lapidar, y eso no es la copa. Catalina de Emmerich vio cómo el demonio empezó a enrostrarle una cantidad de hechos de mi Jesús, y empezó a enrostrarle todo, y empezó a enrostrarle toda la humanidad, el pecado de la humanidad, inclusive que porque no había sanado a personas que estaban enfermas, y que Él pasaba, que porque no había suplido la necesidad de muchos hambrientos o de mucha gente que pasaba necesidades, y Él no le había hecho nada, y lo hacía sentir culpable. Obvio que eso no directamente lo afectaba, sino era cargar con la culpa, mi Jesús, de toda la humanidad. Aparte de mí esa copa, pero que se haga la voluntad tuya y no la mía. Para aprender a morir, tenemos que recrearnos es la palabra correcta, en el sufrimiento y en el dolor de mi Señor. Mirarlo a Él, para que nos demos cuenta que definitivamente en el morir está la vida. En el morir a tantas tendencias pecaminosas que aún tenemos, está la vida. En la medida que subimos cada vez más de fe y pasamos a un nivel diferente de amor y de fe, nos damos cuenta que hay también luchas diarias, y son las verdaderas luchas hermosas, lindas, y que valen la pena. ¿Realmente soy la hija más amada y el hijo más amado de Dios? Que se nos note. Que se nos note que somos los hijos más amados de Dios. Y debes perdonar. Perdonar. ¿Que te causa dificultad? Pues perdona. Y doblega la carne con sacrificios, con ayuno, con oración. Doblégala. Entonces dejé como 7 tareas más o menos, pero sí tenemos que hacer esos exámenes de conciencia, porque lo contrario es perdido lo que nosotros hagamos. Lo repito, verifica tu historia, la herencia que dio tu papá, tu mamá. Verifica por tercero la herencia de tu país, de tu región, de tu municipio, tal vez donde tú viviste. Haz una revisión de tu pecado oculto debido a esas heridas de tu pasado, esas situaciones de tu pasado. Enumera a las personas que no has podido perdonar, enuméralas. Y va haciendo un listado a quien te hace falta perdonar y soltar. Revisa bajo la luz de los 10 mandamientos tu vida, detenidamente, revísala. Y no se te olvide que es la palabra la que nos muestra realmente como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta los tuétanos, hasta vivir el alma con el espíritu. Y es la palabra la que nos hace mirar realmente en qué pecado estamos. Y un ejercicio bonito: escucha las predicaciones, las revelaciones de esas personas santas, maravillosas. Escúchalas. Escucha los secretos de Sor Faustina Kowalska que Jesús le dijo. Escucha su diario. Empieza a mirar la vida del Padre Pío, sus enseñanzas, y te das cuenta que ahí empiezas realmente a tener convicción de pecado,
para que te convenzas que hay pecado oculto en tu vida. Creo que son tareas maravillosas para cada día buscar más nuestra santidad y crecer más en el amor del Señor. Papito Dios, ¿quién como tú, Padre Santo? Te damos gracias por la palabra que nos has regalado, porque es tu palabra santa la que nos hace libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros queremos vivir en tu presencia plena, queremos vivir como esos hijos tuyos amados. No solamente yo quiero saber que soy un hijo o sentir que soy un hijo, no, yo quiero morir a tantas cosas. Como dijo mi Jesús, que si nosotros te pedíamos la presencia del Espíritu Santo, tú no la regalabas. Por eso te pedimos en este momento que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y nos revele qué pecado está oculto, qué ídolos tenemos en nuestras vidas que no hemos podido soltar ni romper con esos ídolos. ¿Qué situación se está dando en mi vida en este momento, papá? Que me impiden realmente sentirte en plenitud y poder comportarme de acuerdo a tu verdad. ¿Qué me impide, papito Dios, te suplico, el poder estar en ti sumergida plenamente? Sé que hay cosas en mi vida que no he podido soltar, porque me da miedo, porque son falsas seguridades, papá. Son mentiras y engaños del enemigo. Sé que tú conoces mi naturaleza, Padre Santo. Tú sabes lo que hay en mi vida, pero por eso en este momento sé que tu palabra me ha llegado a mi corazón, porque aún así me impide incluso el congregarme, porque a veces la pereza me domina. Pero aquí estoy en este momento, diciéndote que yo no puedo, pero tú sí. Diciéndote que me abandono en tus manos, en tu presencia amorosa. Gracias, papá, por lo que me dices, porque cuánto lo necesitaba. Porque todavía hay cosas en mi vida que no he podido soltar, papito. Todavía sigue la arrogancia, la altivez, la soberbia en mí. Todavía sigue el pecado en mi vida, papá. Aún sigo tratando a mis seres queridos, no de la mejor manera. Aún hay pecado en mí, papá. Pero me abandono en tus preciosas manos. Me abandono en tus manos, papito. Porque tú sabes lo que hay en mi vida, tú lo sabes. Y sabes cómo enfrentarlo, porque yo he intentado y no he podido. Pero aquí estoy ante ti, con el deseo de conocerte más de ti. Perdóname, perdóname. Y es que yo sea diligente en estas tareas que tú misma me colocas, porque quiero hacer realmente ese examen pleno de conciencia para verificar qué es lo que debo romper en mi vida, para estar sumergido en ti, papá. Quiero recibirte en tu cuerpo místico, quiero recibirte en tu sangre preciosa. Quiero confesarme, papá. Quiero confesar mi pecado. Y dame fortaleza para que yo pueda mantenerme en santidad. Dame fortaleza para no caer. Gracias, Padre Santo, por ese gran amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Te alabo y te bendigo, Padre. Te alabo y te bendigo.
Y a ti, Madrecita Santa, nos entregamos también para que nos tomes de la mano y nos lleves ante la presencia de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos con tu gracia preciosa y regálanos de tu gracia. Regálanos de tu gracia. Porque la gracia es la presencia de Dios en mi Jesús, para que nosotros podamos vivir en plenitud. Gracias, Padre. Gracias, Madre Santa. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía,
Vengo a invitarte a ser parte de esta familia que sigue las huellas de Cristo, buen pastor. Somos colaboradores en la obra de redención, sirviendo a los niños que necesitan del amor. Vamos por el mundo abriendo nuestras manos. Hay tanto por vivir y trabajar para ser feliz. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Si sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir. Con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Y este sueño se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Y este sueño